Malaquías entonces capítulo 2, verso 17, y vamos a continuar en Malaquías 3, del verso 1 al 6. Vamos a leer en nombre del Señor. Dice, Malaquías 2, 17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, el pueblo pregunta, ¿en qué le hemos cansado? La respuesta del Señor, en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Malaquías ahora capítulo 3, verso 1. He aquí, palabra de Jehová, he aquí yo envío mi mensajero, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un versículo que sirve para usarlo, para hablar de que Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Es lo mismo. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Verso 6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de tener tu palabra en nuestro idioma y poder leerla, no solo leerla, estudiarla, abrirla. Gracias, Padre, porque no es una palabra vana, una palabra humana. No somos nosotros los que la leemos. Ella nos lee a nosotros. Cuando leemos tu palabra, vemos todos nuestros errores, porque tu palabra es luz. Señor, estamos parados delante de tu palabra y te pido que esta mañana la abras a nosotros, que sea como miel en los labios, que sea como una melodía en nuestros oídos, que sea como consuelo en nuestros corazones, que sea como, Señor, el rocío de la mañana, Señor, para refrescar nuestras almas. Háblanos, por favor, enséñanos, te ruego. Te pido que el mismo Espíritu que inspiró estas palabras, el mismo Espíritu, Señor, nos guíe, nos abra esta palabra. Y no solamente queremos pedir tener conocimiento, sino vivir en esta verdad. Cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como dije, este es el mensaje número 4 en esta serie estudiando el libro de Malaquías. El título de este mensaje es ¿dónde está el Dios justo? Esta porción la he dividido en 5 partes. La primera parte, que es el verso 17 del capítulo 2, el pueblo se queja y Dios se cansa. Históricamente, hermanos, ha habido lo que se conoce como el talón de Aquiles del cristianismo. Se conoce como
como dije, el talón de Aquiles, y algunos le llaman como el motivo por el cual cojea la fe cristiana. Hay un filósofo, un pensador, David Hume, que él dijo lo siguiente: ¿acaso Dios está dispuesto a prevenir el mal, pero es incapaz de hacerlo? Entonces es impotente. Es capaz de detener el mal, pero no está dispuesto. Entonces es malévolo. Está dispuesto y es capaz de hacerlo. Es una pregunta, ¿está dispuesto? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Por qué existe el mal entonces? Esto es lo que se conoce como el talón de Aquiles. Hablar de que en un universo creado por un Dios bueno, santo y justo, existe la maldad. ¿Cómo podemos explicar nosotros que en este universo creado, en este mundo creado, pueda coexistir la bondad divina y la maldad humana? Y eso es lo que hizo a este David Hume hacer esta pregunta. ¿Acaso Dios está dispuesto a prevenir el mal? ¿Él quiere prevenir el mal, pero es incapaz de hacerlo? Entonces es impotente. No puede hacerlo aun cuando lo quiere. La segunda pregunta, tal vez es capaz, entonces no está dispuesto. Entonces es malévolo, porque puede evitar la maldad, puede evitar el sufrimiento, pero aún así lo permite. Entonces es malévolo. Y es una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué en este universo creado? ¿Por qué en este mundo creado? ¿Por qué esta creación que en un momento, de acuerdo a la Escritura, era todo perfecto, era todo bueno? Como dice la Escritura, ¿no? En el libro de Génesis, era bueno en gran manera. ¿Cómo es posible que en este universo creado coexista la bondad de Dios, un Dios bueno, y la maldad, la perversidad? En ocasiones no solamente nosotros pensamos, mucha gente piensa, y a la luz de lo que vemos, los acontecimientos, las guerras que son destructivas, las guerras nunca producen nada bueno. Entonces decimos, en este universo creado por un Dios bueno, ¿cómo es posible las guerras? ¿Cómo es posible el terrorismo? ¿Cómo es posible el hambre, la enfermedad? ¿Cómo es posible la injusticia? ¿Cómo es posible en este universo creado la manifestación del egoísmo, de la maldad, la perversidad? ¿Cómo es posible que un automovilista irresponsable, bajo los efectos del alcohol, arrebate la vida de un niño que tenía toda una vida por delante? Decimos, eso es injusto. Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que en este universo creado por un Dios bueno coexista la maldad? ¿Cómo es posible que un Dios de amor y lleno de poder todopoderoso permita este tipo de males terribles en este universo que Él mismo creó? ¿Cómo es posible que en este mismo universo creado, como dije, coexista un Dios bueno y la maldad? Si eso existe, dicen los escépticos, Dios debe ser en algún grado. Si esto ocurre, Dios debe ser en algún grado malévolo, perverso. Dios debe de alguna manera, en algún grado, también disfrutar de la maldad y la injusticia porque lo permite. Ahora, la pregunta no es una pregunta deshonesta, es una pregunta honesta. ¿Por qué existe el mal en este universo creado por un Dios de amor? Por un Dios que se hace llamar bueno. Ahora, esta pregunta y esta conclusión a la que llegó David Hume no es reciente, no es de ahora.
en la historia de la raza humana y en la historia de la Biblia han habido personas que se hacen la misma pregunta. Personas que preguntan lo mismo, ¿cómo es posible? Y han llegado a la conclusión torcida, y lo voy a explicar por qué, de que Dios debe disfrutar en algún grado y de alguna manera la maldad y la impiedad. Ahora, esta pregunta, como dije, se la estaban haciendo los hombres en el tiempo de Malaquías. El pueblo de Israel se estaba haciendo esta pregunta. Estaba analizando las situaciones, estaba viendo lo que ocurría y estaban haciendo esa pregunta. Recuerden que esta generación a la cual Malaquías escribe, ellos ya han vuelto desde Babilonia ya 100 años. Han estado en la tierra 100 años, han reconstruido los muros, el templo, han vuelto a sacrificios. Y lo que está pasando es que a pesar de todo, todavía ellos están sufriendo. Ellos oyeron las profecías de Isaías, de Ageo, en donde se profetizaba un futuro glorioso para Israel, pero nada de eso está ocurriendo. Al contrario, cosas malas están pasando. Hay plagas, están sufriendo de plagas de langostas, hambre, pobreza, injusticia, asesinatos, todo era un ambiente lleno de injusticia. En ese ambiente vivía Israel en este tiempo. Y además de todo, Israel estaba bajo algún grado subyugado todavía al imperio persa. Hay un príncipe persa que es quien rige los destinos de Israel. En otras palabras, Israel no es completamente libre. Todo esto, este contexto histórico, es un caldo de cultivo para ideas distorsionadas, desviadas y torcidas respecto del carácter de Dios. Y esto es lo que está pasando. Esa desazón, que tenemos expectativa, hemos oído las profecías, hemos oído el corazón de Dios, lo hemos oído, que Él quiere cosas buenas para nosotros, pero en la realidad, en cosas concretas, todavía estamos sufriendo. Queremos ser una nación libre, pero estamos bajo todavía el imperio persa. Queremos dar alimento a nuestros hijos, pero las plagas se están comiendo nuestros cultivos. Queremos paz y seguridad, pero tenemos violencia, tenemos hambre. Es decir, nuestras expectativas chocan. Hay una colisión de las expectativas versus la triste realidad. Así que hay una desazón. Ese choque no produce en la boca de ellos un gusto desabrido, amargo, y en sus corazones ideas torcidas. Entonces, hermanos, ellos han llegado a pensar lo que nos dice el verso 17. Ellos están diciendo: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es lo que ellos están diciendo. El pueblo ha creído una mentira. Cuando ellos analizan lo que Dios ha prometido por medio de los profetas, pero lo comparan, ¿cierto?, con la realidad, ese choque, esa colisión amarga les trae un mal sabor a la boca. Ellos han llegado entonces a creer una mentira. Y ellos han llegado a la conclusión de que el que hace el mal, y había muchos en Israel que estaban haciendo mal, el que hace el mal tiene el consentimiento de Dios. Y más aún, Dios se agrada en esos actos injustos, en esos actos de violencia. En otras palabras,
Dios, de alguna manera, por alguna razón, se agrada en la maldad. Entonces ellos están creyendo una mentira, la han aceptado en su mente, la han creído en su corazón y la han proclamado con su boca. El texto nos dice que ellos estaban hablando unos con otros. Seguramente a Dios no le importamos. Seguramente a Dios le gusta vernos sufrir. A Dios le encanta que tengamos una enfermedad. A Dios le encanta que estemos sin trabajo. A Dios le encanta que suframos plagas. A Dios le encanta que estemos sin trabajo. A Dios le encanta que suframos problemas económicos. En otras palabras, ellos estaban desvirtuando el carácter y naturaleza de Dios. Y la pregunta final es, ¿dónde está el Dios de justicia? Si hay un Dios de justicia, si realmente Dios es justo, ¿dónde está? ¿Han oído ustedes esa palabra? ¿Dónde está el Dios justo? ¿Existe un Dios justo? ¿Acaso no ve que estamos sufriendo? ¿Acaso no ve que hay dolor? ¿Que hay escasez? ¿Acaso no ve mi dolor? ¿No le importa? Y si existe, ¿dónde está? Porque por lo menos el Dios que yo tengo no es justo. Así que Dios, en el verso 17, por medio de su profeta, le declara al pueblo. Recuerde que cada cosa que hablamos entre nosotros, por más que queramos guardarla en silencio y en secreto, Dios la oye. ¿Lo sabe? Te voy a contar algo, pero que nadie más sepa. Dios está escuchando. Y no solamente oye lo que decimos, Él oye el corazón. Así que Dios está oyendo esa queja. Dios está oyendo una y otra vez. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios? Dios se complace en la maldad. Si no, lo hubiera erradicado. De otra manera, si Él realmente fuera un Dios justiciero, ¿por qué permitiría la maldad y el sufrimiento? Llegaron a esa conclusión. Entonces Dios, por medio del profeta, le dice a su pueblo: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Piensa en eso. Israel ha hecho cansar a Dios con sus palabras, con sus quejas. ¿Alguien se queja de Dios aquí? No levanten la mano. ¿Alguien se ha quejado de Dios alguna vez? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. En mi desesperación, en mi incredulidad, lo he hecho, para luego arrepentirme con mucho dolor. Pero todos en algún momento hemos pensado equivocadamente de Dios, torcidamente de Dios. Y Dios le dice al pueblo: ustedes me han hecho cansar. El profeta usa ese verbo cansar, hougaten, en el ifil perfecto. Eso es importante, el ifil perfecto. Este verbo que la Reina Valera traduce cansar, indica cansarse del trabajo. Este verbo quiere decir hacer un gran esfuerzo para lograr algo hasta que uno se agota. ¿Te pasa a ti que trabajas, estás haciendo algo hasta que estoy extenuado, no doy más? Esa es la palabra hougatem. Asume la idea de esforzarse para seguir funcionando frente a grandes obstáculos, seguir funcionando, seguir insistiendo, seguir perseverando hasta el agotamiento. La palabra, el verbo quiere decir
trabajar hasta que uno está cansado o exhausto. Y así cansarse en el sentido de agotamiento físico. Estar cansado significa tener agotada la paciencia y la tolerancia. Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes me tienen cansado. Sus palabras me cansan. Su queja me cansa. La distorsión que hay en sus corazones me cansa. Atribuirme a algo que yo no soy, distorsionar el carácter de Dios, le cansa a Dios. El ifil perfecto es un verbo causativo, lo que indica que la causa por la cual Dios se cansó fueron sus palabras, sus quejas. Hermanos, por eso la Biblia habla del tema de la queja. La queja es un cáncer. ¿Aló? ¿Están conmigo? ¿Alguien dice amén? La queja es un cáncer. Entonces, estas palabras han hecho que Dios se agote. Ahora, el tiempo perfecto indica que hubo un momento en que Dios dijo, basta. Queja, 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 queja. Y Dios dice, en este punto, basta. Estoy cansado, estoy harto. La paciencia de Dios se colmó de las ideas torcidas, perversas, respecto de Dios y su carácter. Dios se cansó de las palabras de su pueblo. Dios se cansó de las quejas. Ellos no creían. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera pregunta? Dios le dijo a su pueblo, yo os he amado. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿En qué nos has amado? Entonces, esta relación, primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no buscamos a Dios. Amén. Yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Él me buscó a mí. Yo nunca lo busqué, no tenía ninguna intención de buscar a Dios. Él vino en mi búsqueda, Él me buscó. Ahora, ustedes recordarán, ¿no? El pueblo entonces no creía en el amor del pacto. Este es un amor de pacto. Amor de pacto. Es mucho más grande que un amor sentimental. Yo os he amado. ¿En qué nos amaste? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que yo los escogí a ustedes. Por esa razón, si nosotros fallamos en esto, en esta relación con Dios, si nosotros fallamos en esta relación con Dios, entonces eso se manifestará en nuestro servicio. El servicio a Dios será pobre, paupérrimo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Israel? Estaba ofreciendo animales miserables, ofrendas miserables. El culto a Dios, lo que yo le ofrezco a Dios, es el resultado de esta relación de amor, de pacto. Y si esto falla, esto falla. Pero no solamente habían fallado en el servicio, sino que además habían roto el pacto matrimonial. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban dando cartas de repudio a sus mujeres, se estaban divorciando para casarse con paganas. Mujeres que tenían otros dioses. Esto es lo que está pasando en Israel. Ahora,
seguimos con la misma idea. Si esto falla, si el amor de pacto falla, no solamente tengo un servicio malo, no solamente analizo, no solamente trato despectivamente, peyorativamente a la persona más cercana a mí, tu esposo o tu esposa, sino que además lo que nos está enseñando ahora es que hay queja. ¿Por qué? Por un falso entendimiento del carácter de Dios. Si esto falla, todo esto falla, hermanos. Ellos entonces no creían en el amor de pacto. Por esa razón estaban ofreciendo sacrificios miserables a Dios. Y este desprecio a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, se traduce inmediatamente en el trato del pacto matrimonial y ahora en un falso concepto de Dios. Y antes de las palabras, hermanos, antes de las quejas entre ellos habían aceptado en su mente, en su corazón, ideas torcidas del carácter y naturaleza de Dios. Hermanos, Satanás se encarga de poner en la mente semillas. Si Dios te quisiera, ¿por qué te permite sufrir? Si Dios te ama, ¿por qué te pasan estas cosas? Si Dios te quiere, si Él ha prometido cosas buenas para ti, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué hay enfermedades, ideas, pensamientos? Todo ese pensamiento era producto de las mentiras, de infección mental. ¿Tú crees que Satanás pone pensamiento en tu mente? ¿Tú crees? Sí, claro. Sí, claro. Él pone pensamiento. Él no puede saber lo que tú estás pensando. Pero Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2. Y es por medio del aire. Eso lo vimos cuando estudiamos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la mente humana? ¿Se acuerdan? Entonces estas ideas, estas semillas respecto de Dios eran mentiras infecciosas. La gente la creyó en su corazón y el corazón tiene su escape por la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos estaban quejando unos con otros. ¿Dónde está el Dios de justicia? Eso nos lleva a nuestro punto número 2. Dios responde a su pueblo. ¿Cómo responde Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta queja? Vamos a ver el verso 1 del capítulo 3. El Señor dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo Dios responde a esta queja? ¿Cómo Dios responde? Yo voy a enviar a alguien. Yo voy a enviar un mensajero. Así que, a pesar de que los juicios del pueblo estaban equivocados y torcidos, a pesar de lo que había en la mente, en el corazón y en las palabras del pueblo, Dios decide responder. Y Él promete: voy a enviar un mensajero. Voy a enviar a alguien, un mensajero. Es un pregonero, alguien que avise, y luego vendrá mi mensajero. ¿De quién está hablando aquí Malaquías? Está hablando de, primero, Juan el Bautista. Él es el pregonero y su mensajero es nuestro Señor Jesús. Ahora, esa profecía de Malaquías 3:1, Mateo la recoge en el capítulo 11, verso 10. Dice: porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará
tu camino delante de ti. Entonces, Dios promete a su pueblo, ¿ustedes quieren justicia? ¿Ustedes anhelan mi intervención? Dios le dice, yo enviaré. Es por eso que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo Testamento comienza con Mateo. En el 3.1 está la promesa, 3.1, y en Mateo 10.11 está el cumplimiento. Ahora, entre esto y esto, la historia nos dice que hay 400 años. 400 años. Malaquías termina con la promesa y Mateo comienza con el cumplimiento de esa promesa. Ahora, el Señor pregunta, verso 2, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mira lo que dice. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El Señor pregunta, voy a enviar. Esto se va a acabar. La naturaleza de Dios es justicia. Y Él puede, en su paciencia, soportar la injusticia, pero no será para siempre, hermanos. El juicio de Dios viene. ¿Cuántos saben eso? Pareciera que Dios no hace nada. ¿Cuántos millones de niños mueren al año producto de los abortos? Y Dios está ahí, parece impávidamente. Momento. Viene el día en que Dios va a juzgar. No confundas la paciencia de Dios con su inoperancia. No confundas la paciencia y la tolerancia de Dios con ser impávido. No, Señor. Vendrá el día en que Dios juzgará y todos aquellos que han escrito leyes contra Dios, contra sus principios, van a pagar. Por eso el profeta pregunta, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá soportar esto? ¿Quién podrá permanecer en pie cuando llegue ese día del juicio? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando la luz de la justicia caiga sobre cada uno de nosotros? Estoy hablando de toda la raza humana. ¿Qué podrá estar delante de Él y decir, soy libre de mancha? ¿Qué podrá pararse delante de Dios y decir, soy libre, soy inocente, soy una persona buena? Esta idea está tan arraigada en el corazón de la gente. Ayer mismo en evangelismo le preguntaba a alguien, ¿tú crees que va al cielo? Dijo, sí. Porque soy bueno. Otro grupo fue un poco más honesto y dijo, sí, pecamos todos los días. Pero la gente piensa que es buena en esencia. Por eso Malaquías pregunta, ¿quién podrá estar de pie? Porque él dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Esta promesa que está haciendo Dios tendrá su cumplimiento en Jesucristo, no solamente en su primera venida, sino también en su segunda venida. ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él ejecute su juicio? Dice dos cosas de Él. Primero, Él es fuego purificador. Número 1, fuego purificador. ¿Qué significa eso? Lo primero que dice, y quiero que quede claro, que Malaquías dice que este mensajero al que el Señor enviará es similar al fuego purificador.
Ponga atención a eso. Él dice que es un fuego purificador, no dice un fuego consumador. Es un fuego refinador que no es el mismo fuego de un incendio devastador. Son distintos fuegos. Aun cuando los dos son fuegos, el fuego purificador es diferente al fuego consumidor. ¿Por qué? Porque el fuego consumidor no tiene control, destruye todo. En cambio, el fuego purificador es controlado y su propósito es eso, purificar. Así que Dios tendrá tratos diferentes con su pueblo y con aquellos que no son su pueblo. Para sus hijos Dios usará fuego. Para los no creyentes también usará fuego. Pero para los creyentes Él usará fuego purificador. ¿Alguien dice amén por eso? Para los no creyentes usará fuego consumidor. Para los impíos entonces será fuego consumidor. Necesitamos el fuego. Somos impuros por naturaleza. Y este fuego purificador es un fuego de refinado. El Señor nos está refinando por medio de la prueba. ¿Alguien está en medio de una prueba? ¿Estás en medio de una prueba? Está recibiendo el fuego purificador. Ese fuego que purifica. Ese fuego que saca lo mejor de nosotros. No nos destruye, nos purifica. Recuerden lo que dice Pedro en 1 Pedro 4:12. No os extrañéis cuando estés en medio del fuego de la prueba. Fuego purificador. Pero lo otro que dice el Señor es que su mensajero será como jabón de lavadores. ¿Qué es lo que está diciendo con esto? El jabón de lavadores era uno de los 7 elementos con los que se limpiaba la ropa, con los que las mujeres trataban la ropa, para limpiarla, para purificarla. Entonces, este mensajero que viene será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Mira lo que dice el verso 4. Eso nos lleva a nuestro tercer punto en el mensaje. Dice verso 3 y 4. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro o como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Este mensajero que Jehová enviará será como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y dice que Él se sentará. Es muy significativo eso. El texto entonces cuando se refiere que Él se sentará, es que Él estará trabajando concienzudamente. Él trabajará con mucha conciencia, es un trabajo a conciencia, porque es un trabajo delicado, es un trabajo que necesita concentración. Así que Él se sentará. La idea es de que la obra quede bien hecha, con cuidado, con precisión. Y Él hará 2 cosas, afinará y limpiará. Malaquías usa esos 2 verbos. Afinar significa refinar, probar, purgar. Esta palabra se usaba para hablar de los orfebres y plateros. Y luego limpiar, el verbo se refiere a la pureza o limpieza ritual. El Señor ha decidido limpiar a su pueblo. Él nos salvó, somos suyos, pero Él sigue limpiándonos y afinándonos como a oro. ¿Te gusta el fuego de la prueba?
Yo prefiero el fuego de la prueba al fuego consumidor. Prefiero el fuego refinador al fuego devastador. ¿Están conmigo con eso? Oh Señor, sí, trátame, refíname, purifícame, hazme como oro, como preciosa plata. El producto de eso será una plata afinada, un oro más puro. Porque aun cuando nosotros hemos sido salvos, todavía estamos en proceso de santificación y todavía fallamos. Todavía nuestra fe es incompleta. Todavía nuestro servicio a Dios es impuro, ¿sí o no? ¿Necesitamos el fuego refinador? ¿Sí o no? Bueno, aunque no les guste, igual Dios va a refinar sus vidas. No hay manera de escapar. Si tú has nacido de nuevo, entonces el Señor enviará fuego refinador. No te podrás arrancar. Tenía un pastor amigo que le decía a Dios, ¡manda fuego! Él tenía suficiente fe como para decir eso. Quémame todas las impurezas, Dios. Quema todo aquello que está mal en mi carácter. Purifícame, límpiame. Ese fuego no es destructivo. Ese fuego no destruye. Purifica. Pero hay algunos tan porfiados que apenas salen de un fuego se meten a otro fuego. Bueno, en una de esas van a aprender. Entonces, hermanos, necesitamos ser purificados. Y Malaquías dice, ese mensajero vendrá y purificará. Ahora, leía que el arte del orfebre para purificar la plata, purificar plata es mucho más complejo que purificar oro. Me llamó la atención. Para purificar la plata, necesita que el orfebre esté pendiente, atento, a que cuando él enciende el fuego, el metal alcance su temperatura y en ese mismo momento, cuando el fuego está ardiendo y la plata, alcanzando esa temperatura, comienza a licuarse, el orfebre está pendiente de dos cosas: de la temperatura y del tiempo. Está con la temperatura y el tiempo, porque tiene que ser preciso. No puede excederse en la temperatura ni excederse en el tiempo. Tiene que ser tiempo y temperatura. Tienen que estos dos factores coincidir de tal manera para sacar plata pura. ¿Y saben ustedes cuál es la manera en que el orfebre sabía que la plata era pura? Había alcanzado una perfecta combinación entre temperatura y tiempo, en que después él podía verse reflejado en la plata. Él podía ver la plata y podía ver su rostro. Y sabes que el Padre, cuando te permite que tú pases por el fuego, cuando el Padre te está refinando, Él está mirando la temperatura, hasta dónde va a llegar la prueba. La prueba aumenta, pero también está mirando el tiempo, porque sabe que somos polvo y sabe hasta dónde podemos soportar. ¿Cuándo va a terminar esta prueba? Faltan 3 horas. Qué bueno, 3 horas pasan volando. Sí, pero recuerda que para mí un día es como 1000 años. Y cuando el Padre pueda vernos después del horno, podemos reflejar al Padre como la plata refleja el rostro del orfebre. Dice que después de esto, en el verso 4, las ofrendas de Judá y de Jerusalén serán gratas después de que el Señor nos afine y nos limpie.
Para poder traer a Dios una mejor ofrenda, un mejor servicio, necesitamos el fuego. El fuego purificador. ¿Qué pasa con los impíos? Usando el mismo fuego, pero el fuego no será un fuego purificador, sino un fuego consumidor. Mira lo que dice el verso 5. Y vendré a vosotros para juicio. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes será ese juicio? Lo vamos a ver. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes irán a juicio? Aquellos que no temen a Jehová. Así que ese mismo fuego que refina, ese mismo fuego que purifica, en este caso consume. Este fuego es consumidor, es devorador. Dios viene para juicio. Ahora, ¿lo hizo en su primera venida? Parcialmente. Pero la segunda venida, ya no vendrá como cordero, Él vendrá como león. Y delante de Él compadecerá toda la raza humana. Entonces, hermanos, aquellos que no temen a Jehová, será juicio. El propósito final de Dios será la justicia. Por eso estaban reclamando, ¿dónde está el Dios justo? Y nosotros podemos contestar la pregunta a los escépticos y a los ateos. ¿Qué pasa con tu Dios que es tan bueno? ¿Por qué permite la injusticia? Sí, Dios es tolerante, Dios es paciente, pero vendrá un día, el día viene, en que juzgará a la raza humana. Juzgará cada pecado, cada maldad. Lo juzgará, hermanos. Ahora, ¿no les llama la atención que Él da una lista de pecados o de pecadores? Y que el primero que se ha mencionado es la hechicería. Leámoslo, dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Por qué en primer lugar la hechicería? Los comentaristas dicen que este pecado es mencionado primero porque los judíos de vuelta de Babilonia se habían establecido en la tierra ya durante 100 años, pero su estancia en Babilonia, estando en Babilonia, ellos aprendieron las artes de la hechicería. No todos, pero muchos. Ellos se habían familiarizado con la hechicería. Ahora, ¿qué significa esa palabra? La palabra hechicería, kachap, significa practicar las artes mágicas. La palabra se traduce al griego como farmakeia. ¿De dónde viene esa palabra o qué? ¿A qué palabra española da origen la palabra farmakeia? Farmacia. Así que todos los que trabajan en las farmacias son unos brujos. No, por supuesto que no. Farmakeia, el griego, y kachap en el hebreo, habla de aquellos que utilizan drogas con fines mágicos o rituales de brujería. Habla del hechicero, del envenenador y del mago. La palabra farmakeia, que produce, que genera, que es la raíz de nuestra palabra española, farmacología, muestra el vínculo claro que hay entre las drogas, incluso aquellas que son llamadas
o mal llamadas recreativas. Ahora, ¿qué pasa con el tema de no solamente drogas, sino que cualquier sustancia embriagante, cualquier sustancia que haga que la persona pierda el conocimiento? Así que no es solamente drogas. Podemos hablar de innumerables drogas, incluso aquellas que son permitidas, como por ejemplo el alcohol. ¿Qué pasa con las drogas y el corazón humano? El corazón humano. ¿Qué pasa cuando las drogas hacen que la persona pierda el control mental? Algunas drogas y algunos son buscadores, investigadores de drogas que puedan abrir la mente, como los opios, como otro tipo de droga que permite que la gente alucine. Por ejemplo, para que ustedes sepan, los Beatles, cuando escribían sus canciones, ellos tenían sesiones de drogas y ellos decían: necesitamos música nueva, necesitamos letra. Y ellos le llamaban canalización. Canalización. Porque por medio de poner la mente abierta, sin control, y escúchame lo que le voy a decir, es una puerta abierta al mundo espiritual. Ellos recibían la influencia y escribían la música, escribían letras, etc. Eso es lo que ellos llamaban canalización. Somos canales del mundo espiritual y eso es por medio de la hechicería. Ahora, ¿Dios va a juzgar a las naciones? Lo dice claramente el verso 5. Lo dice claramente. Termino con mi último punto. Malaquías capítulo 3, verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recordemos, el pueblo ha perdido este vínculo con Dios. Producto de esto están sirviendo de mala manera a Dios, están dando cartas de repudio a sus mujeres, se están divorciando y ahora se están quejando y están desvirtuando el carácter y naturaleza de Dios. Pero Dios le dice en el verso 6, y el verso 6, si ustedes se dieron cuenta, comienza con un por qué. Porque yo, Jehová, no cambio. Ese por qué aparece como una oración aclarativa. Es decir, todo lo que Él ha dicho antes, ahora lo va a aclarar. Él ha dicho: enviaré un mensajero. Este mensajero será como fuego purificador y jabón de lavadores. Purificará a mi pueblo, pero este mismo fuego castigará a los impíos. Y ahora alguien podría decir: pero nosotros también nos hemos comportado impíamente, ¿sí o no? ¿Israel se comportó impíamente? Sí. Nosotros podemos decir: el mundo es tan pecaminoso, el mundo es tan pecaminoso, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Acaso yo no peco? ¿Acaso tú no pecas? ¿Qué fuego merezco? ¿El fuego refinador o el fuego consumidor? ¿Cuál fuego merezco? El fuego consumidor. Sin lugar a dudas. Porque aún a pesar de haber nacido de nuevo, continúo pecando. ¿Sí o no? ¿Está convencido de eso o no? ¿Merecemos el fuego consumidor? Claro que sí. Pero el Señor dice: porque yo, Jehová, no cambio. No porque ustedes no cambian. Dios no tiene esperanza en nosotros.
nosotros sí cambiamos, nosotros sí fallamos, nosotros sí pecamos. Pero Él dice, yo no cambio. Si hay una cosa que debe traernos consuelo al corazón, es que nuestro Dios es inmutable. Y este es uno de los atributos más apreciados de Dios. Nuestro Dios no cambia. Dios no está sujeto a cambios a través de los tiempos o las circunstancias. Nosotros somos fieles con alguien siempre que esa persona sea fiel con nosotros, ¿sí o no? Sí. Hay muchos matrimonios que se destruyen porque uno dice, tú me fallaste, se rompió. Pero Dios dice, yo soy inmutable, yo no cambio. Dios no cambia por las circunstancias, Dios no cambia. Imagínense que Dios cambiara, que la fidelidad de Dios dependiera de mi fidelidad. No hay esperanza. No olvidaré mi pacto, dice el Salmo 89, 34, 37. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Yo, Jehová, no cambio. ¿Israel merecía ser consumido? Sí. ¿Tú mereces ser consumido? ¿Yo merezco ser consumido? Pero Dios no cambia. La palabra consumido quiere decir aniquilar, destruir, devorar y perecer. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Porque Dios no cambia. ¿En qué sentido no cambia? En que Él tiene un pacto con nosotros. ¿Me escuchó? Dios tiene un pacto contigo. Lo que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Recordando el pacto que Jesús hizo. Porque cuando se sentó con los discípulos esa última noche, antes de ir a la cruz, tomó pan y tomó vino y le dijo, esto es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sabe por qué no hemos sido consumidos? Porque hay un pacto. Tal vez muchos de ustedes se acercaron, caminaron, pensaron dubitativamente, ¿me acerco o no me acerco? ¿Tomo o no tomo? ¿Tomo el pan? ¿Tomo la copa? Esta semana he fallado, esta semana he caído, esta semana he ofendido a Dios. ¿Puedo acercarme? ¿Puedo acercarme? Por supuesto que no merecemos estar acá. Por supuesto que no merecemos participar. Por supuesto que no lo merecemos. Pero ¿sabe qué? Porque nos acercamos, porque hay un pacto inquebrantable. Ese pacto yo no lo puedo quebrar. No hay manera en que yo lo quiebre. No hay manera en que yo lo anule. No tengo la capacidad de anular el pacto que Dios ha hecho. ¿Alguien dice amén por eso? El autor de Hebreos dice que la sangre es la sangre del pacto eterno. Recuerden lo que le dijo Dios a Israel cuando le dijo, yo los he amado. Ese amor es un amor de pacto. El amor con que Dios nos ha amado es un amor de pacto, inquebrantable, inquebrantable. Yo no tengo la capacidad de quebrarlo, anularlo o destruirlo, porque es un pacto que Dios ha hecho consigo mismo en favor mío. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Te alabamos.
Te damos toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos a pensar en esto. Porque yo, Jehová, no cambio. Mi pacto permanece tan vivo como el primer día. Lo que yo he determinado hacer, lo haré, ha dicho el Señor. A pesar de nuestras infidelidades. Dios ha determinado hacer algo con nosotros a pesar de nuestras desobediencias. Podemos ser refinados y seguiremos siendo refinados, pero nunca consumidos. Gracias, Señor, por esta verdad. Ayúdanos a caminar en esta verdad, a vivir en este amor de pacto. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y te pedimos que nos acompañes esta semana. Aquellos que están saliendo o que están de vacaciones, acompáñalos, protégelos. Guarda, Señor, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras finanzas. Oramos por los que están enfermos, por los que no tienen trabajo. Abre una puerta, Señor. Oramos, Señor, por tu pueblo. Oramos, Señor, por la nación. Oramos por nuestro país. Vemos, Señor, sufrimiento, muerte, como nunca antes lo habíamos visto. Pedimos tu misericordia, Señor, sobre nuestro país. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos, lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.